Un cordial saludo, señor tutor y compañeros. Mi nombre es John Alexander Incapié, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Voy a mostrar el documento como nos lo solicita la guía. Y bueno, el día de hoy voy a explicar entonces lo que nos pide la tarea 2, el punto 1. Entonces vamos a usar nuevamente un simulador en el cual vamos a ver las fuerzas y movimiento. Entonces, bueno, esta es la página del simulador y nos dice que en el espacio de introducción, que es acá esta primera pestaña, seleccione cada uno de los factores. Fuerza, fuerza neta, sería esta. Ángulo, posición del objeto y fricción. Entonces, seleccione fricción en hielo. Entonces, acá, fricción en hielo con un ángulo de 30 grados, una posición de menos 6 metros y una fuerza aplicada de 800 newtons. Entonces acá le cambiamos a 800 y le damos en iniciar la simulación. Entonces, como vemos, pues bueno, ahí se empieza a desplazar, ahí sube por la pendiente y llega hasta el final, hasta este muro, hasta los 10 metros. Entonces, bueno, hizo todo el recorrido. Ahora nos dice, seleccione fricción en madera, un ángulo de 30 grados, posición de menos 6 metros y fuerza de 800 newtons. Entonces le cambiamos aquí a madera. Nuevamente entonces posición menos 6. Y ángulo de 30 grados con fuerza de 800 newtons y le damos iniciar. Entonces, como vemos, se desplaza un poco más lento por el tema de la fricción que hay con la madera, pero finalmente, bueno, lo puede llevar hasta arriba, hasta el final de la rampa. Listo. Entonces, después la guía nos dice que en el espacio fricción, la siguiente pestaña, seleccione los factores fuerza, fuerza neta, seleccione fricción en hielo, con un ángulo de 30 grados, posición del objeto de menos 6 metros, coeficiente estático de 0,2, que está acá, entonces le cambiamos a 0,2, y coeficiente cinético de 0,3, ahí está en 0,3, y fuerza aplicada de 400 newtons. Observe el comportamiento, entonces le damos iniciar. Entonces, bueno, acá como la fuerza es menor, obviamente se demora un poco más, hace más esfuerzo y bueno, llega ahí hasta el final y empieza nuevamente a descender el objeto. Ahora nos dice, seleccione fricción en madera, un ángulo de 30 grados, posición de menos 6, entonces, bueno, hasta ahí llegó. Seleccionamos madera, ángulo de 30, posición de menos 6, menos 6, coeficiente estático 0,2 y coeficiente cinético 0,3. Listo. Y una fuerza aplicada de 400 newtons y observe el comportamiento. Entonces le damos iniciar. Como vemos, pues se empieza desplazando con dificultad y aquí al momento ya sube la rampa hasta más o menos 2 metros y ahí se detiene. Listo. Ahora nos dice, ahora elija el espacio gráfica de fuerzas, perdón, que es la siguiente pestaña. En este espacio seleccione los factores fuerza, fuerza neta, seleccione fricción en hielo, un ángulo de 30 grados y posición del objeto menos 6 metros y fuerza aplicada de 500 newtons, entonces acá 500 newtons, luego pues 600, 700 y 800. Entonces empecemos con el de 500, le damos iniciar.
Empieza su desplazamiento por la recta, empieza a subir la rampa y con la fuerza de 500 newtons también llegó hasta el final de la rampa. Vamos a volverlo a hacer ahora con una fuerza de 600 newtons. Entonces devolvamos acá la posición. Listo. Acá vemos primero entonces los de hielo. Entonces acá 600 newtons, iniciar. Listo, ahí llegó hasta el final. Vamos a hacerlo nuevamente con 700 newtons. Iniciar. Y llegó hasta el final. Listo. Finalmente entonces lo hacemos con 800 newtons. Iniciamos. Y llegó al final. Entonces nos dice observe el comportamiento. Entonces acá podemos ver, acá tenemos el tiempo en segundos contra la fuerza, empezando entonces con una fuerza de 500 newtons, nos dio esta gráfica, luego aumentó a 600, 700 y 800 newtons. Entonces, por lo que puedo ver, pues cada vez el tiempo, entre más fuerza, el tiempo era más corto para poder llegar hasta el final de la recta, con toda subió hasta el final. Ahora vamos a repetirlo, pero entonces fricción en hielo. Entonces me imagino que será pues la de madera, porque la de hielo ya la hicimos. Entonces con ángulo de 30, posición de -6 y una fuerza aplicada de 500, 600, 700 y 800. Entonces iniciamos con 500. Como vemos, pues se ve que se le dificulta bastante más, a diferencia de cuando no hay nada de fricción con el hielo. Ahí se está demorando pues un poco más. Cuando fue la de hielo, a los 2 segundos, un poco más, ya había llegado arriba. Acá 12 a 14, ya se está demorando más y no alcanza a subir toda la rampa, llega hasta una posición de 4.9 metros. Con los 500 newtons vamos a repetirlo con los 600 newtons. Y iniciar. Listo, acá la gráfica, entonces ya nos mostró el aumento en la fuerza. Inicia su desplazamiento. Y bueno, con dificultad, pero ya sobrepasó la marca anterior. Y aquí vamos a ver si llega hasta arriba. Sí, alcanza a llegar hasta el final de la rampa con los 600 newtons. Obviamente pues el tiempo fue diferente al de con hielo. Vamos a repetirlo con 700 y 800.
Listo, nuevamente llegó al final. Y por último vamos a hacerlo con 800 newtons. Iniciamos. Y listo, vuelve y llega hasta el final. Entonces vimos que obviamente en este se demoró un poco menos porque tenía más fuerza que en las anteriores. Entonces nos dice que después de haber hecho este tipo de simulaciones, entonces ¿qué consideramos importante de la temática que se desarrolla en la unidad 2? Entonces, bueno, es importante ver a través del simulador la representación de situaciones que pasan en el día a día, como es el movimiento de un objeto a través de la aplicación de una fuerza y cómo la fricción de las superficies influye en la fuerza necesaria para desplazar dicho objeto, lo que se conoce como fuerzas de contacto. Luego nos dice, haz clic en mostrar el diagrama de cuerpo libre. Selecciona el archivador y empújalo hacia adelante y hacia atrás y observa el diagrama de cuerpo libre que hace que las flechas cambien de longitud. Entonces lo que provoca en ese caso que las flechas cambien de longitud es la dirección, y dirección es el cambio que sucede al pasar de una superficie plana a una superficie con inclinación, como lo es la rampa. Luego nos dice, cuando en la sección de fricción eliges entre hielo y madera, ¿qué cambia al empujar el archivador hacia adelante y hacia atrás? Pues lo que cambia es la fuerza de fricción. Recordemos que aquí mismo nos dice que cuando es en hielo es como si no hubiera nada de fricción. Si modificas el ángulo de la rampa, ¿cómo cambia la longitud y la dirección de las flechas en el diagrama de cuerpo? Si se modifica el ángulo de la rampa, la longitud y la dirección de las flechas en el diagrama de cuerpo libre también cambiarán debido a la variación de la fuerza normal. Si la rampa se inclina más, la fuerza normal disminuirá, mientras que si la rampa se inclina menos, la fuerza normal aumentará. Y bueno, esa es mi explicación del punto 1 de la tarea 2. Muchas gracias por su atención.